Pues bien decía Freddy que empezamos hoy un nuevo libro, y esta vez al Antiguo Testamento. Un libro de esos que, junto con otros 12, son bastante desconocidos, que son los profetas menores, los 12 últimos libros de la Biblia, y en este caso el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Pues con la ayuda del Señor hoy vamos a comenzar a dar una panorámica de este libro y el por qué, pues se ha decidido que sea este libro el que vamos a tratar en las siguientes semanas. Quiero pensar que a la mayoría os gusta el cine. En general es entretenido según qué tipo de película podamos ver, pero ¿sabéis cuál fue la primera película de la historia del cine? Se estrenó el 22 de marzo de 1895. Una película francesa. ¿La del tren? No. Algo todavía más sencillo que ver pasar un tren. Trabajadores saliendo de la fábrica. Y duró 46 segundos. De los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, unos franceses que tenían una fábrica de fotografía, de productos para la fotografía, inventaron el cacharrito para tomar las imágenes y durante 46 segundos grabaron la salida de los trabajadores de su fábrica, y a los 46 segundos sale el último trabajador, se cierra la puerta y se acaba la película. Fijaos si los hermanos Lumière no sabían lo que habían inventado, que dijeron: el cine es un invento sin futuro. Y te quedas como diciendo, pues menos mal, vaya invento bueno, entre comillas, esto es parte de toda la cultura mundial, hoy día el séptimo arte como le llaman, pero estos hombres no llegaron a valorar realmente lo que su ingenio había producido para la historia de la humanidad. ¿Os gustaría ver esa película? Hombre, pues prefiero ver una película que dure un poquito más y que sea más entretenida que ver en blanco y negro y sin voz ni en nada, pues unas 100 personas más o menos que saldrán a lo mejor de la fábrica. Pues esto mismo nos puede pasar cuando nos vamos al Antiguo Testamento. Cuando decimos, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento, películas antiguas, cuando tenemos la versión moderna del Nuevo Testamento, que es como que se entiende mejor el Evangelio, ¿no? Hay quien dice que en el Antiguo Testamento ni siquiera los escritores de los libros se enteraban de lo que estaban diciendo acerca de Cristo. Eso no es cierto. Malaquías era muy consciente cuando escribió su libro de qué era lo que estaba escribiendo, de parte de quién escribía y para quién escribía. Escribía para el pueblo de Dios, como vamos a ver, de hace más de 2.500 años, o unos 2.400 años aproximadamente, pero ese libro que escribió Malaquías y que está escrito por Dios, dirigido al pueblo de Dios, todavía es pertinente en el día de hoy para la iglesia de Vista Alegre y para los creyentes que estamos en Vista Alegre. Así que no vamos a estudiar Malaquías como si fuera una curiosidad del cine antiguo. Vamos a estudiar el libro de Malaquías para que tenga perfecta aplicación su enseñanza en lo que nosotros necesitamos como creyentes del siglo XXI en la iglesia de Vista Alegre, para hacer lo que nos corresponde, que es obedecer a Dios, obedeciendo su palabra. Así que si el libro de Malaquías, los 12 profetas menores y el Antiguo Testamento están en la Biblia, son también para que los estudiemos. Y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes semanas, Dios mediante. Acompañadme a leer Malaquías capítulo 1, versículo 1, último libro de la Biblia, página 870. De la versión Reina Valera de toda la vida. Si tenéis otra versión, buscad en el índice. Pero es el último libro del Antiguo Testamento. Y dice en Malaquías capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel
por medio de Malaquías. ¿Ya? Ya. Porque vamos a ver una panorámica del libro, y este sería el versículo de introducción para que entendamos 7 motivos por los que debes conocer el mensaje de Malaquías. A partir de este versículo 1, vamos a hacer una panorámica en esta mañana para que todos nosotros podamos tener 7 motivos bien concretos por qué debemos de entender el mensaje de Malaquías. Y como veremos, aquí Malaquías, ahora lo desarrollaremos un poquito nada más, pero Malaquías escribió al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios era culpable, en primer lugar, de dudar del amor de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1. Ismael, Dios mediante, la semana que viene, hablará de ello. Somos culpables, o el pueblo era culpable de dudar del amor de Dios. En segundo lugar, por no honrar y temer a Dios. Malaquías 1 del 6 al 2, capítulo 2, versículo 9. Por no honrar y temer a Dios. Culpables, en tercer lugar, por no honrar el matrimonio. Veremos en Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. Culpables de no honrar el matrimonio. En cuarto lugar, Malaquías nos da motivo porque somos, o el pueblo de Dios es culpable por dudar de la justicia de Dios. Esto lo veremos en el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 5. En quinto lugar, culpables por robar a Dios. El pueblo era culpable por robar a Dios, y Dios así se lo dijo en Malaquías capítulo 3, del 6 al 12. En sexto lugar, el sexto motivo por el que es pertinente que estudiemos Malaquías en nuestra iglesia es por menospreciar a Dios. Por menospreciar a Dios, por no tener en cuenta la voluntad de Dios. Malaquías capítulo 3, del 13 al 18. Y finalmente, un motivo muy importante para estudiar el libro de Malaquías, el séptimo motivo, era porque el pueblo era culpable por no esperar en Dios, por no tener en cuenta la esperanza en Dios. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por dudar del amor de Dios, por no honrar y temer a Dios, por no honrar el matrimonio, por dudar de la justicia de Dios, por robar a Dios, por menospreciar a Dios, por no esperar a Dios. Vaya pueblo al que Malaquías le tuvo que predicar. Eso fue Malaquías. Pero ¿por qué nosotros aquí en Vista Alegre? Pues querido hermano, querido amigo, en esta mañana, si te identificas o no con alguno de estos motivos, o si eres culpable o piensas que no eres culpable de alguno de estos motivos, esa es la razón por la que tenemos que estudiar Malaquías. Tanto si te sientes culpable para corregir, como que si no te sientes culpable para saber que sí lo eres y también tienes que corregir esa actitud. Por eso vamos a estudiar Malaquías en las siguientes semanas. Pero como en todas las introducciones, queridos hermanos, hace falta dar un poco de contexto, porque claro, si se escribió hace más de 2400 años este libro, pues no es lo mismo que ahora lo veamos en el siglo XXI y pensemos que lo vamos a entender perfectamente sin entender un poco las circunstancias en las que se escribió ese libro. Y en primer lugar, hemos leído profecía de la palabra de Jehová de Israel por medio de Malaquías. El final del versículo 1 nos nombra el autor, Malaquías. Hay estudiosos que piensan que Malaquías es un apodo. Malaquías quiere decir el mensajero, mi mensajero, refiriéndose a Dios. Malaquías, ¿qué quiere decir Malaquías? Mi mensajero. Si queréis, por ejemplo, un buen nombre de cartero, sería Malaquías. Un buen nombre para un repartidor de Amazon, Malaquías. ¿Por qué? Porque quiere decir
mi mensajero. Así nos queda ya claro. Claro, pero hay quien dice que es que no se sabe nada de Malaquías, y es cierto. ¿Qué sé yo de Malaquías? Tengo que ser franco con vosotros. Nada. Y no sé nada de Malaquías porque de Malaquías en la Biblia no se dice nada. De hecho, es el único vez que aparece este nombre en la Biblia. Por eso hay algunos que piensan que es un apodo que se dio aquí para titular el libro. Pero teniendo en cuenta que los otros 12 profetas sí tienen nombre y apellidos, y si se sabe de ellos, pues es probable, o lo más probable es que Malaquías fuera un hombre llamado Malaquías, del que nosotros no sabemos nada, pero lo importante, los contemporáneos de Malaquías sí le conocían. Y este hombre llamado Malaquías predicó a gente que le conocía y predicó lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo escribió Malaquías? Pues por evidencias internas, esto del libro, sobre todo de los pecados que se acusa, estamos seguramente en el mismo periodo de Nehemías. Es el mismo periodo. ¿En qué periodo vivió Nehemías? Pues 430 antes de Cristo. Es el último profeta que escribe en el Antiguo Testamento. Así que más o menos estamos ya hace unos 2400 años que ocurrió, que existió este hombre llamado Malaquías. ¿Y qué estaba ocurriendo en el pueblo de Dios en aquella época? Mirad, en el pueblo de Dios en aquella época estamos hablando de Judá, y estamos hablando concretamente de la ciudad de Jerusalén, porque habla del templo y el templo está en Jerusalén. Han pasado 100 años desde que ha vuelto Judá de la deportación de Babilonia. En esos 100 años, pues Judá y Jerusalén han recuperado más o menos la normalidad en su vida. De estar presos durante 70 años en la deportación, el Señor les concedió a 50.000 judíos regresar a Judá y levantar Jerusalén. Pero han pasado ya 100 años, ya se están viviendo más cómodamente, ya tienen el segundo templo reconstruido y de hecho, como veremos en este libro, ya se están haciendo los sacrificios rituales de una manera ya normalizada. Es decir, que el pueblo ha recuperado su vida social, su vida económica y su vida religiosa. Ya más o menos están viviendo de una manera más o menos decente, con su identidad como pueblo, pero eso sí, están todavía bajo el dominio de los persas. No es ya un pueblo libre como en la época de los reyes, de los grandes reyes de Judá e Israel. El templo está restaurado, se ofician los sacrificios. Todo parece ir razonablemente bien. ¿Y esto qué nos puede aparecer a nosotros? Bueno, ¿qué nos importa que a ellos les fuera razonablemente bien? Bueno, pues que a ellos les fuera razonablemente bien es que a lo mejor nosotros podemos pensar que como pueblo de Dios en Murcia, en esta iglesia de Vista Alegre, pues ya llevamos nuestros 50 años de testimonio. Ha habido épocas muy malas en las que habían 4 gatitos. Hemos tenido otras épocas también de casi de necesitar los 2 locales. Pero bueno, después de los altibajos, podríamos pensar también que nos va razonablemente bien. Y ahora de aquí adelante es todo mejorar. Amén. Buena actitud, buena actitud. Pero no debemos de olvidar una cosa. El que podamos pensar o que tengamos la sensación de que todo va razonablemente bien, después de la tormenta viene la calma, y podamos estar pensando, hubo una tormenta y ya parece que estamos más en calma, eso no quiere decir que bajemos la guardia y que estemos pendientes, porque estos judíos pensaban que todo iba razonablemente bien. Pero Malaquías les tuvo que decir, leed Malaquías, que tengo 7 razones, 7 motivos para que vosotros penséis si alguno de ellos os toca y para que os deis cuenta que no va todo tan bien si acaso tenéis alguno de estos problemas. O tenéis los 7. Por eso tenemos que estudiar Malaquías, porque no estamos exentos de que estas cosas que le pasaba a Judá y que Malaquías le va a enseñar nos puedan ocurrir a nosotros. Hermanos, dice, profecía de la palabra de Jehová. Aquí la palabra profecía, ¿sabéis qué quiere decir?
carga. Carga. No un mensaje futuro, carga. Lo que Malaquías llevaba en su corazón era una carga. Tenía que decirles al pueblo que no iban bien como ellos pensaban. Y eso pesa. Cuando tienes que decir, no están las cosas tan bien, necesitas operar cambios en tu vida con la palabra de Dios, eso es una carga para el que habla. Y Malaquías tenía esa carga, esa profecía. El mensajero tenía una carga. ¿Os acordáis de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? ¿Quién habla? El Señor Jesucristo. ¿Y qué habla en esos dos capítulos? Los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y son mensajes, como los de Malaquías, una carga, porque prácticamente a todas las iglesias les tiene que decir, pero tengo contra ti. Sí, bien, iglesia, pero tengo contra ti. No hay una iglesia perfecta, y si piensas que hay alguna iglesia perfecta, como tú seas miembro, la acabas de fastidiar. Hermanos, necesitamos tener, por un lado, esa carga de predicar la voluntad de Dios, y por otro lado, ser conscientes que esa voluntad de Dios es para que cada uno de nosotros, como miembros de esta iglesia, la apliquemos para corregir lo que haya de deficiente. Ese sentimiento de Pablo, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16, que nos dice, si anuncio el Evangelio, es el testimonio del sentimiento de Pablo, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no predicar el Evangelio. Hermanos, esta tiene que ser la carga, pero no solo desde el púlpito, sino desde cada uno de nosotros. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por tanto, cada vez que vayamos a diseñar alguna estrategia, que sea siempre orientada en este sentido. Y los receptores, hemos hablado un poco del autor, de la fecha, Malaquías, la fecha hace unos 2400 años, el contexto histórico, han vuelto, parecen que todas las cosas van bien, han vuelto de la deportación, parece que tienen todas las cosas bien. Los receptores, pues los receptores, como le veremos, es el pueblo, pero de una manera muy especial, los sacerdotes, los líderes que tienen que dirigir a ese pueblo y que no lo estaban haciendo bien. Y por último, este versículo nos dice, profecía, la carga de la palabra de Jehová. Si es mi palabra, no vale. Tiene que ser la palabra de Dios. Y Malaquías le está diciendo, pueblo de Judá, sacerdotes de Jerusalén, esta carga, esta profecía es de Jehová, no es mía. Y si es la revelación de Dios, tiene autoridad. Y tenemos que escucharla sumisos para ver lo que tiene que decir Dios. Palabra de Jehová. No es el mensaje del Antiguo Testamento que ya no aplica a nosotros, hay quien piensa eso, porque dicen que el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento es para la Iglesia. Así que desechemos el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento es todo lo que necesitamos. Falso. ¿Con qué pensáis que predicó el Señor Jesucristo el Evangelio? Con las Escrituras. ¿Y qué había escrito el Antiguo Testamento? ¿Con qué pensáis que en el primer siglo se estuvo predicando el Evangelio a los apóstoles? Los cimientos de la Iglesia. Con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo no existía. Gloria a Dios, que 2400 años más tarde tenemos Antiguo y Nuevo Testamento para aburrirnos de predicar. Y no nos vamos a aburrir de predicar. Pero tenemos tanta revelación que hay que conocerla. Y si pretendemos dejar una parte de la revelación fuera, nos estamos perdiendo bendiciones de parte de Dios, de conocer más a Dios y a Cristo, y nos estamos perdiendo parte de las directrices que Dios sigue teniendo para nosotros. No, yo me quedo con la parte que me interesa, con las obligaciones o con los mandamientos que a mí me gustan. No. Si Dios habla todo para que escuchemos y obedezcamos todo. Por tanto, vamos a estudiar Malaquías. Y ya brevemente vamos a dar una panorámica de
lo que en las próximas 7 predicaciones van a ser más, lógicamente, porque vamos a intercalarlas, pero hermanos, hasta finales de enero vamos a estar considerando Dios mediante este libro. Y lo vamos a hacer en 7 mensajes. Los 7 mensajes con los 7 encabezamientos más o menos que hemos visto esta mañana. Los motivos por los cuales debes de conocer el mensaje de Malaquías. Porque el Antiguo Testamento no está desfasado. La Biblia no es una serie de normas de una religión anacrónica. No se trata de solo ver los asuntos que interesan al hombre o que nos interesan a nosotros en particular, porque nada de eso importa ni es cierto. El asunto es que el mensaje de Dios del libro de Malaquías, Dios sí lo considera de interés vital para Vista Alegre. Así que vamos a comenzar a ver esa panorámica del libro de Malaquías. Y la semana que viene, Dios mediante, Ismael nos va a hablar de el primer motivo para conocer a Dios, para conocer el mensaje de Malaquías. Tienes que conocer el mensaje de Malaquías por dudar del amor de Dios, que es lo que se ve en los primeros 6 versículos. Capítulo 1, versículo 2 al 5. El pueblo de Dios dudaba del amor de Dios. Yo os he amado. ¿En qué nos amaste? Le responden a Dios en el versículo 2. Yo os he amado. ¿En qué nos amaste? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Espera, me doy la vuelta. Que levante la mano quien alguna vez haya dudado del amor de Dios. Bajad la mano, me doy la vuelta. Así no sé quién de vosotros ha dudado del amor de Dios. Vosotros sí sabéis quién ha dudado alguna vez en esta iglesia del amor de Dios. Y el pueblo dudó del amor de Dios. La próxima semana se ampliará esta idea. Pero no olvidemos una cosa. Aunque dudemos, Dios ama a su pueblo y aborrece a sus enemigos. Aquí la palabra aborrecer ya se verá, pero tiene que ver también con ausencia de relación. Dios quiere relación con su pueblo. No quiere relación con los pecadores, con el pecado. No, con el pecado no quiere. Y con aquellos que aplauden el pecado no quiere relación. La relación es con su pueblo. Él ama a su pueblo. ¿Y cómo podemos saber que Él ama a su pueblo? ¿Cómo demuestra su amor? Pues como vemos aquí en Malaquías, veremos la semana que viene, como lo vemos en nuestra vida, ¿cómo demuestra Dios su amor por su pueblo, por ti y por mí? Venciendo a tus enemigos. ¿Eso quiere decir que se va a cargar a mi jefe, que es un indeseable? No. Para eso hemos estudiado Primera de Pedro, para que tengamos jefes indeseables y no demos mal testimonio. Pero ¿cuál es nuestro enemigo? Creyentes en Cristo. ¿A qué enemigo hemos vencido? Pues que seguramente en esta mañana lo que estemos nombrando sean algunos versículos del Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero como tenemos tan reciente Primera de Pedro, ¿por qué no ir a Primera de Pedro para ver que la palabra de Dios está hilada? Podríamos leer de todo en muchos sitios, pero vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera epístola de Pedro. ¿Suena? ¿Suena? Sí. Bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Es que no nos ama Dios? ¿Y qué más quieres? Que nos dio a su Hijo unigénito. Así que podemos dudar de Dios, y Él nos puede acusar de dudar de su amor, pero su amor está más que demostrado y más que certificado. Segundo lugar, ¿por qué tener un motivo para esta escritura, para estudiar este libro? Por no honrar y temer a Dios. Eso lo veremos, Dios mediante, en el capítulo 1, versículo 6, al capítulo 2, versículo 9.
Y es una acusación directa que hace Malaquías al mal administrar de los sacerdotes. Él en esta ocasión se va a ir contra los líderes del pueblo por no honrar y temer a Dios. Y el honrar y temer a Dios, queridos hermanos, puede ser un concepto que a nosotros, de manera personal e individual, nos pueda ofrecer un poco de confusión. Porque hay veces que estos conceptos los razonamos con la cabeza. Me explico. Si yo te digo que debemos honrar y temer a Dios, vosotros me diréis, claro. Y si te digo tú honras y temes a Dios, dirás, sí, todo es mejorable, pero sí. Bueno, perfecto. Pero es que hay veces que pensamos que honramos y tememos a Dios en lo interior, cuando estamos haciendo algo exterior que parece que está honrando y dando y manifestando el temor de Dios. Pongo un ejemplo, nuestra reunión previa a la predicación. ¿Quién puede poner en duda que lo que hemos hecho antes no era para honrar y temer a Dios y una manifestación pública? Pero cuidado con esto, porque esto es lo que le estaba pasando a Judá en el templo. Públicamente tenían sus cultos, sus sacrificios, pero estaba todo contaminado con el pecado del corazón. Y cuando los sacrificios estaban contaminados con el pecado del corazón, Dios no los aceptaba. Dice los versículos 7 y 8 del capítulo 1. En que ofrecéis mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Preséntaselo al gobernador de los persas, a ver si ofreciéndole un animal tuerto, cojo o enfermo le va a gustar. De una manera externa ellos ofrecían, pero ofrecían con un corazón contaminado. Y eso se traducía en que no tenían cuidado del culto de Dios. ¿Honras y temes a Dios? Respuesta, claro. Podemos hacerlo intelectualmente, pero no en la realidad de nuestro corazón. ¿Adoras a Dios? Claro, pues no hemos cantado, no hemos orado, ya, no me cabe duda. A Dios la gloria, pero siempre está esa posibilidad. Podemos incluso tener reuniones y canciones, todo pertinente, buenos ensayos, buena, yo qué sé, todo lo que hagamos, los botecitos de esta tarde. Sí, perfecto, pero no vale para Dios cualquier cosa. Dice el versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, lo presentasteis de ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. A Dios no le vale cualquier cosa, aunque aparentemente sea buena. ¿Por qué? Porque es mejor no hacerlo. Fijaos lo que dice el versículo 10. Si lo vamos a hacer mal, y podemos pensar en cualquier ministerio para la Iglesia, si lo vamos a hacer mal, por favor, mejor no hacerlo. Dice Malaquías, capítulo 1, versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Aquí esta traducción es un poquito confusa, si nos vamos a otra traducción, como por ejemplo la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, viene a decir algo como, ojalá hubiera alguien entre vosotros que cerrara las puertas del templo para evitar que sacrificarais malamente. Ojalá que hubiera alguien. Mejor no hacerlo que hacerlo mal, porque Dios las cosas que están mal hechas no las acepta. Lo que realmente acepta a Dios es lo que nos enseña en el Salmo 51, versículo 17. Venid conmigo al Salmo 51, versículo 17. Y es una idea que está muy extendida en toda la Biblia para entender lo que es la verdadera adoración. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás,
tú, oh Dios. Por eso se nos viene en el Nuevo Testamento la imagen de la parábola de Lucas, donde vemos a un fariseo, no es una parábola, perdón, es una imagen que se ve ahí, a un fariseo orando, gracias Señor, porque... Y al lado hay un publicano que dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Y uno salió exaltado y el otro salió pues con toda la gloria que él se había puesto encima, que era poca. Esta es la verdadera adoración. Así que cada vez que te presentes a Dios, cada vez que te presentes a Dios, preséntate a Dios. Hombre, claro, bueno, pues preséntate a Dios y mira cómo es Dios. Malaquías 1:11. Porque desde donde sale el sol, nace el sol, hasta que se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios al que nos presentamos. Dice el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ya esto tendría que ponernos un freno cada vez que entramos en la presencia del Señor, y 2 frenos y medio cada vez que hacemos algo de una manera pública para Dios. Tercer motivo, por no honrar el matrimonio. También lo veremos en unas semanas, Dios mediante, porque lo normal es que esta sociedad, aunque se está desmembrando, lo normal es que haya familias y lo normal que una iglesia esté compuesta por miembros, pero sobre todo por miembros que están juntos en familias. Y la idea sería, ¿quieres que te vaya bien en tu familia? ¿Quieres que te vaya bien en tu familia? O si no estás casado, puede ser. Mira, este viernes estábamos ahí con los jóvenes, pues bueno, vamos a hablar de alguna cosa y alguien propuso, pues del noviazgo, bien, claro. Bueno, pues aquí en Malaquías ya tenemos bastante material para hablar, no sé si del noviazgo, pero sí de lo que al noviazgo tiene que apuntar. Y el noviazgo tiene que apuntar a un matrimonio sano. Y los que somos casados tenemos que apuntar a un matrimonio sano. Y los que habéis sido casados tenéis que saber aconsejar de cómo que tiene que ser un matrimonio sano. Bien que vuestro matrimonio haya salido a lo mejor de una manera o de otra, pero teniendo la palabra de Dios, aprendiendo a lo mejor de nuestros propios errores y estando presentes gente que necesita ser enseñada en la palabra de Dios, Malaquías les dijo, porque era un problema muy grave que tenía la sociedad en aquella época. Se habían juntado con pueblos vecinos que tenían otra religión y estaban manchando el santo matrimonio que Dios había estado. Por eso dice Malaquías capítulo 2, versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Aquí se refiere al matrimonio. Y se casó con hija de un dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ahí está hablando de un juicio tremendo. No valorar el matrimonio estaba suponiendo que había hombres, como se lee en Nehemías y en estas, que eran expulsados por estar casados, e incluso sacerdotes que fueron expulsados de su ministerio por estar casados con extranjeras. No porque fueran extranjeras, sino porque no eran creyentes, no seguían a Dios. Y dice el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto es lo que tiene que salir como enseñanza de Malaquías hacia nuestros días. Cuidemos ese hogar, cuidemos ese matrimonio. Y jóvenes, cuidad con quién pretendéis casaros. ¿Por qué?
vamos a Primera de Pedro. ¿Os acordáis de Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo del 1 al 7? Estuve 1 hora, así que no voy a daros otra vez la charla de 1 hora. Pero ahí había 6 versículos para las mujeres, pero tranquilas, voy a nombrar solo el de los hombres. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Va por ustedes, caballeros. Recuerdos de aquellas predicaciones en Primera de Pedro de este verano. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Queridos hermanos, ellos y ellas, nuestra relación en santidad con el Señor depende en muy gran medida de cómo estemos administrando nuestra relación con nuestra pareja. Y una mala relación, una mala administración de esa relación produce estorbo para tener una comunión en condiciones con Dios. Y eso es lo que Malaquías quiere también enseñar a la iglesia de Vista Alegre, junto con el amigo apóstol Pedro, que también ya lo hizo hace unas semanas. Cuarto, dudar de la justicia de Dios. Y esto es un tema muy actual, queridos hermanos. Los versículos, en el capítulo 2, versículo 17, esto será otro tema que habremos de tratar, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y esto traído 2400 años más tarde a nuestra Murcia y a nuestra iglesia de Vista Alegre, es aquello de decir, y si Dios es tan justo, ¿por qué permite? Y entonces todos quiero aprender técnicas para evangelizar, o yo que sé, aprender de apologética, porque esta es la pregunta que tenemos que saber contestar. Lo que uno tiene que saber contestar respecto a esta pregunta y a otras muchas preguntas para defender el Evangelio, mis queridos hermanos, es que, primero, no puedes dudar de la justicia de Dios. Es injusto esto que me ha pasado, Señor, es injusto lo que estás permitiendo, es injusto lo que me has mandado. Esto no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que a través de la Biblia conocemos lo que es la justicia de Dios, que está muy diferente a lo que es la justicia humana. Y tantas veces lo que pretendemos es ajustar la justicia de Dios a mi justicia. Y lo que yo considero que es justo, Dios lo tiene que considerar justo, y lo que yo considero injusto, Dios lo tiene que considerar injusto. Lo que Malaquías nos va a enseñar es decir, olvídate de tu justicia. La única justicia que vale es la de Dios. Y esa es la que tenemos que aprender. Y esa es la que nos enseña Malaquías, y esa es la que nos enseña la Biblia. Y eso es lo que tenemos que enseñar desde el púlpito y desde cualquier conversación que tengamos como miembros de la Iglesia de Vista Alegre. Queridos hermanos, estamos hablando de dos códigos penales diferentes, el de Dios y el de los hombres. Y el de los hombres a veces tiene ligeras coincidencias con el de Dios. Así que lo que tenemos que aprender es el código penal o el código de justicia de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Como veremos en su momento, ahí se está presentando el mismo Dios para hacer juicio. Y es Él el que hace el juicio, y nosotros los que estamos en el banquillo de los acusados. Así que no podemos pretender hacer la justicia según nosotros, sino que tenemos que aprender, y esto nos enseña Malaquías, a cómo es realmente la justicia que vale, que es la justicia divina. Y si Malaquías 3.2 nos dice que Él es como fuego purificador para santificar a los santos, y quitarnos las escorias que estorban, no olvidemos también lo que dice Hebreos 12:29, porque Dios es fuego consumidor. Y esa es la justicia a la que yo tengo que temer. Quinto,
por robar a Dios. Madre mía, cómo estaba el pueblo, no se libraba ni una. ¿Ahora le están metiendo la mano en el bolsillo de Dios? Eso lo veremos en el capítulo 3, los versículos del 6 al 12. Sí, queridos hermanos, todos somos administradores de lo que nos ha sido encomendado. Y en principio, lo primero que se nos ha sido encomendado es nuestra vida. Esté mejor o peor de salud, pero nuestra vida nos ha sido encomendada por Dios y la tenemos que saber administrar. ¿Y los bienes materiales? Las ofrendas vienen de esos bienes materiales. Aunque materialmente tengamos poco, Dios nos da mucho. Y tantas veces si nos ponemos a pensar, nuestro poco aquí, en otro país, es una riqueza incalculable. Pues somos administradores también de eso. Y aquí Malaquías, en estos versículos que veremos en su momento, les está diciendo, me estáis robando. Por su misericordia, dice el capítulo 3, versículo 6, venid conmigo, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y este es el prólogo de esa acusación tan terrible de que el pueblo estaba robando a Dios. Menos mal que Dios es misericordioso y hasta aquí nos ha ayudado. Tengo un compañero de estudios que dice, yo no sé cómo el Señor no me ha quitado del púlpito con la de años que llevo predicando. Y digo, si cada púlpito de cada iglesia tuviera que ser, como dicen los madrileños, petén, habría un gran socavón aquí detrás, con fuego, con restos de ceniza de todos y cada uno de los que no hemos subido aquí, y Dios nos tenía que haber partido con un rayo, por decir cosas impropias. Pero menos mal que Dios es misericordioso. Y lo que aplica con el que os habla, aplica con nuestros bolsillos. Él nos lo da. Pero porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso, y ahora lo digo porque no está presente, había una joven este viernes que preguntaba mucho y que inquietaba mucho, lo cual es de agradecer porque quiere decir que su cabeza piensa, su corazón piensa, y lo que los demás callan, ella les hace pensar. Y decía, ¿y qué pasa con eso del juicio de los creyentes? ¿Es que va a haber también un juicio? Sí, no de condenación. Nos tenemos que ir al libro del Apocalipsis para saber que el gran trono blanco también hay una parte reservada para los que hemos estado sirviendo a Dios y que podíamos haberlo hecho mejor que aquellos que lo están haciendo muy bien y están dando su vida hasta la sangre, como veremos en unas semanas. Dar hasta la sangre, ser seguidor de Cristo hasta la sangre. Evidentemente, la recompensa no puede ser igual. De aquel que calentó bancos a aquel que dio la sangre por Cristo. Por eso tenemos la parábola de Mateo 25, 14 al 30. No lo leemos por amor al tiempo, pero somos salvos, pero también tenemos cada uno los talentos que tenemos que administrar. Y de esos talentos, Dios nos pide cuentas. Pues Malaquías lo está diciendo, si hasta ahora me estáis robando y no os he consumido, porque soy misericordioso, pero dejadme de robar y ponedme a prueba, como veremos. Llevad mis diezmos al alfolí y comprobad si yo no soy bueno. Sexto, venga, que vamos ya a terminar. Por menospreciar a Dios. Malaquías capítulo 3, del 13 al 18. Y si me acompañáis, podemos leer específicamente los versículos 14 y 15, donde se nos dice que menospreciaban a Dios. Eran culpables el pueblo de menospreciar a Dios. Tomemos en serio a Dios, no le menospreciemos. Dice el versículo 14, ¿habéis dicho por demás es servir a Dios? Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cuántas veces nos tenemos que enfrentar a esto de ¿por qué les va bien a los malos y a los buenos les va fatal? Buena pregunta también para apologética, ¿verdad?
Aquí no se trata de ser bueno y que nos vaya bien, o ser bueno que nos vaya mal, o que da igual, porque como soy malo, también me puede ir bien. No hablo de los de fuera, hablo de los creyentes. No hablo de vosotros, hablo en general de los creyentes. ¿Podemos pensar eso? ¿Que da igual si sirvo más o sirvo menos? Si doy más a Dios de mi vida y de mi ministerio y de mi servicio que si doy menos, porque al fin y al cabo todos somos creyentes y el Señor nos ama por igual y nos ha salvado con su sangre preciosa. ¿Puede ser que dé igual? Pues aquí está diciendo Malaquías al pueblo de Vistalegre, no da igual, porque la santidad sí importa. A Dios le importa tu santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Eso donde lo estudiamos? En Primera de Pedro. Bien, veo que lo recordáis perfectamente. Sed santos porque yo soy santo. Y ahí Pedro estaba recordando el mandamiento de Levítico, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. No da igual cómo vives esta entre semana y luego haces cualquier ministerio para la iglesia. No da igual. Y si tú piensas que da igual, aquí Malaquías nos ha dicho que no da igual. O si te sientas simplemente a adorar, no da igual cómo vives entre semana y luego te sientas a adorar. ¿Por qué? Porque, recordad Salmo 51:17, el Señor mira el corazón, y el corazón contrito y humillado, ese es el que puede hacer un sacrificio del tipo que sea, y entonces Dios lo acepta. Pero si tu corazón no está contrito y humillado, y vienes aquí y haces estos sacrificios exteriores, por muy bien que lo hagamos, por muy bien que salga todo, no quiere decir que Dios lo esté aceptando. Miremos nuestro corazón. Porque la santidad sí importa, porque Él es tu Señor, el Señor Jesucristo es tu Señor. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Os acordáis, jóvenes? Esto está reciente. Y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si confesares a Jesús como tu Señor, el que manda. Él nos compró con su sangre preciosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Fuimos comprados ¿con qué? Con su sangre. Si somos comprados, ¿a quién pertenecemos? Al que pagó. ¿Y con qué pagó? Con su sangre. Somos llamados a la santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Ya le hemos dicho, sed como el Señor es santo, sed vosotros santos, apartados. Vuestra vida no puede ser como la de antes. Pero ahora sí quiero leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, finalidad de todo esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en un tiempo en el que tenemos que estar presentes en todos sitios, y yo creo que también podemos estar presentes de una manera social, mis queridos hermanos, pensemos en un frase lema para la iglesia de Vistalegre. Pensemos en tener una identidad que nos identifique con los demás. Pensemos en merchandising, vamos a hacer bolígrafos, tazas, camisetas, no lo sé, no creo que sea necesario. Alguno puede pensar en un tatuaje, no digo yo, pero no os podéis poner de lema en vuestra vida, hermanos, lo que eres, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel. Y mostrar las virtudes de aquel se refiere a darle gloria a Dios, no a nosotros. No a nosotros. Nunca, nunca, nunca. Que la palabra sea la que hable y desaparezca quien hable. En cualquier circunstancia en la que estemos. ¿Sabéis por qué? Malaquías 3:18. Entonces os volveréis
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y al que no le sirve. ¿Sabéis todo esto por qué? Ellos habían menospreciado a Dios, pero el pueblo tiene que mostrar la diferencia. Tiene que verse la diferencia en el pueblo de Dios. Los que sirven a Dios de los que no lo sirven. Y eso lo tenemos que identificar también nosotros los creyentes. Y por último, Malaquías tiene que decir, culpables por no esperar a Dios. Capítulo 4, versículos del 1 al 6. Culpables por no esperar a Dios. Y dice capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este viernes, los jóvenes, ¿se acordáis? Os hice una advertencia. ¿Quién se acuerda de la advertencia? Vais a morir. Sí, vais a morir. Y es lo que nos está diciendo aquí Malaquías. Viene el día en el que todo esto desaparecerá. Y viene el día en el que entrará el Dios con juicio. Y aquí, por lo que se está leyendo, se asemeja mucho al infierno del que hablamos el viernes. Al juicio tremendo de Dios. Y eso es lo que también aplica para todos nosotros hoy. Vamos a morir. Pero, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, está hablando de la profecía de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, y el corazón de los hijos hacia los padres. Iba a haber oportunidad antes de la muerte. Iba a venir el precursor que anunciaría al Mesías. Iba a venir el Mesías. Pero todo está dentro de esta advertencia. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El pueblo de Dios tiene que ser consciente de esto. Y hermanos, cualquier cosa que hagamos, se lo decía también a los jóvenes, tenemos que hacerlo con la perspectiva de lo que viene realmente y que va a durar eternamente, que es el infierno y la gloria. Pero aquí, en este momento, es donde se decide todo. Me imagino que todos o casi todos habréis escuchado lo que ocurrió ayer en Seúl. Una avalancha. Las últimas noticias eran de más de 150 personas muertas y otras tantas heridas. Me imagino que de esas 100.000 personas que fueron a celebrar esta fiesta, que por otro lado es absurdo que un país asiático celebre algo así cuando no estaba dentro de su cultura, pero nos pasa también aquí en España. Pero sin entrar en esta fiesta y en sus connotaciones y en sus orígenes, las personas que estaban allí, cuando fueron a la fiesta, no pensaban que no iban a salir de la fiesta. Y tenemos que vivir a la luz de esta realidad. Por eso, viviendo a la luz de esta realidad, es que Malaquías tuvo que hablar con una carga muy pesada en su corazón. Y hablar de cosas que iban a ser desagradables, pero que eran necesarias para que el pueblo fuera santo. Y les tuvo que advertir. Y esto es lo que aplica esta enseñanza 2400 años más tarde para nosotros que estamos en Vista Alegre. Estas 7 motivos o estas 7 culpables en nuestra vida. Como creyente, ¿te sientes identificado con alguna de estas 7 culpas o de estos 7 motivos? Hermanos, para hacer lo más mínimo en la obra de Dios, no vamos a ser perfectos, pero sí que tenemos que tener en mente estas enseñanzas de las Escrituras para que en la medida de lo que el Señor nos está iluminando con su palabra, seamos santos
Y cada vez que hagamos cualquier cosa, desde sentarnos en el banco hasta subir aquí arriba, seamos capaces de ponernos como Malaquías delante del Señor y temer. Porque esto es tierra santa. Y el calzado de nuestros pies nos lo tenemos que quitar. Y cualquier cosa que hagas como creyente en el servicio del Señor, tienes que hacerlo con la máxima sensibilidad. Y la sensibilidad viene cuando nos sensibilizamos a través de la Escritura y su Espíritu Santo nos va enseñando y ampliando más conocimiento de Dios. Pero quizá, como no creyente, o como creyente que dices que eres creyente, no te identifiques con ninguna de estas 7. Bueno, si dices que eres creyente y no te identificas con ninguna de estas 7, no te voy a poner en duda, pero permite que dude. Y si no eres creyente, háztelo mirar. Si piensas que nada de esto te afecta, nada de esto es importante en tu vida, acercarte a Dios de cualquier manera o directamente no acercarme a Dios porque no me importa, háztelo mirar. Porque lo que hemos leído en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1, es para tenerlo en cuenta. Viene el día, un futuro que será eterno, en el que se va a decidir dónde vas. Y el paso o la decisión se toma aquí, después de muerto ya nada. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y cuando Él venga, y ahora sí, capítulo 3, versículo 1, la segunda parte, dice, y vendrá súbitamente al que buscabais, y el ángel del pacto, refiriéndose al Señor Jesús, a quien deseáis vosotros, deseaban al Mesías, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie? Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Hermanos, esto es lo que el Señor va a venir haciendo, y es para que pienses, ¿quieres ser refinado o quieres ser hecho cenizas? ¿Quieres ser metal refinado que da gloria a Dios o quieres ser la escoria que se va a tirar fuera del horno? Malaquías es el último escritor del Antiguo Testamento. Después de esto vinieron 400 años de silencio. Tenían las Escrituras, pero vinieron 400 años de silencio y se preocuparon porque el Señor no hablaba. ¿Os imagináis la última predicación de Malaquías? Quien tuviera delante 100, 200, 1000 personas, dicen que estaba en la gran sinagoga, es posible que tuviera una gran audiencia. ¿Os imagináis a aquellos que lo escucharon por última vez predicar y no se convirtieron a Dios? A partir de entonces, vivieran 10, 15, 20 años o murieran al día siguiente o al minuto siguiente, fue la última palabra de Dios que escucharon. Dios quiera que este no sea tu caso hoy. Que Dios te bendiga para salvación de tu alma, para edificación y santificación de tu vida, querido hermano, y siempre para la gloria de su nombre. Amén.